En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, encontramos la historia de 10 leprosos que son sanados por Jesús. Ellos, como estaban enfermos de esta lepra que es muy contagiosa, no se podían acercar a las personas y dice la Biblia que de lejos le gritaron a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús tuvo misericordia de ellos y les sanó. Y les envió al sumo sacerdote para que certificara su sanidad. Y dice la palabra que cuando iban de camino, ellos fueron sanados. De los 10, solamente uno regresó para darle la gloria a Jesucristo. Y la respuesta que tuvo Jesús con este único que regresó fue salvarlo. Así es que 10 fueron sanados, pero solo uno de ellos fue salvado. Jesús le declaró a este único que regresó: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aunque los 10 leprosos le reconocieron como Salvador, porque el significado de Jesús en su origen hebreo, que es Yeshua, significa eso: Dios salva. Le reconocieron como Salvador, le reconocieron como Maestro, clamaron por su misericordia. Ellos sabían por los testimonios que seguramente habían escuchado o presenciado en la distancia que Jesús tenía poder para hacer milagros. Ellos tenían fe en que Jesús los podía salvar de su enfermedad. Y sí, Cristo tuvo misericordia de ellos y los sanó. Pero solo uno de esos 10 leprosos le reconoció como Señor y por eso regresó y se postró ante él. Ese hombre que regresó tuvo fe que Jesús no solo podía sanar su cuerpo, sino que también podía salvar su alma. Y en este caso, la gracia del Hijo de Dios se manifestó nuevamente, pero ahora para declararlo como salvado. Así como esa historia, encontramos otros pasajes donde Cristo hace esta misma declaración: tu fe te ha salvado. Por ejemplo, vemos el caso de la mujer con flujo de sangre, que al tocar el manto de Jesús fue sanada de su enfermedad en Mateo 9, 20 al 22, y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Tenemos otro caso similar de una mujer pecadora que lavaba los pies de Jesús en Lucas 7, 36 al 50. Y Jesús nuevamente a esta mujer le dijo: tu fe te ha salvado. Mucha es la gente que busca a Dios por una necesidad particular y ellos pueden estar convencidos de que Dios tiene el poder para resolver su situación, por muy compleja que ésta sea. Puede ser una enfermedad, persecución, escasez, opresión, etcétera. Pero su fe solo les alcanza para que Dios les resuelva su problema y no para reconocerle como el Señor de sus vidas. Las personas necesitadas de un milagro buscan a Dios con desesperación para que Él lo haga. Claman por misericordia, pero muchos de ellos, una vez que consiguen la solución a su problema, se alejan nuevamente de Dios. Y podrán vivir el resto de sus vidas muy agradecidos por lo que Dios hizo con ellos en algún momento de su vida, pero no lo suficientemente agradecidos como para entregarse a Él. En el caso de los 10 leprosos que cité hace un momento, uno se podría preguntar si Jesús ya sabía, porque Él todo lo sabe, si Él ya sabía que 9 de esos leprosos solo lo buscaban para recibir un milagro, pero no para entregarle sus vidas, entonces, ¿por qué sanó a los 10?
¿Por qué no solamente curó a aquel que Jesús sabía que lo reconocería como Señor y Dios? Y a los otros 9 no, porque al final no se iban a entregar a Él. ¿Por qué curó a los 10? Y no solamente a aquel que lo iba a reconocer como Señor y Dios. Pues bien, la respuesta que podemos dar a esta pregunta es que Jesús se compadece de los que sufren. Y aunque Él sabe que no todos lo van a reconocer y que muchos se van a alejar de Él, aún con todo eso, Dios tiene misericordia y bendice a las personas resolviendo su problema. Por cierto, esta es una característica de una persona que es espiritual, como Jesús fue en la tierra. Es decir, una persona así tiene compasión por los demás, se compadece por los sufrimientos. Por el contrario, cuando una persona es carnal, será menos compasivo y será más indiferente hacia los demás. Jesús, Dios, se compadece del que sufre, aunque sabe que no lo van a buscar después que resuelva su situación. Hay personas que creen en Dios y que Él es capaz de hacer el milagro que necesitan, pero no le creen a Dios como para entregarle su vida y someterse a su señorío. Es decir, su fe les alcanza para ser sanados, pero no para ser salvados. ¿Y por qué no les alcanza la fe para salvación? Porque simplemente no le creen lo suficiente a Dios y no están dispuestos a cambiar su forma de vivir y no quieren que Dios sea su Señor. Solo quieren que les resuelvan su problema y ya. Fatalmente, si una persona no reconoce a Jesús como Señor, Jesús no puede ser su Salvador. Debemos tener bien claro que quien produce los milagros no es la fe, sino que es Dios. Dios, por su gracia y misericordia, es quien hace posible lo que es imposible para el hombre. La fe solo es el medio para lograrlo, pero ni toda la fe del mundo jamás logrará que Dios actúe contra su voluntad. Así es que lo que al final se hace es la voluntad de Dios. Y la fe de las personas pueden lograr la gracia que Dios quiere para sus vidas. Dios concede la fe en la medida de lo que Él ya sabe que la persona hará con esa fe. Por eso algunos solo son sanados, otros además son salvados, pero otros ni lo uno ni lo otro. Ahora yo te pregunto a ti, ¿te ha alcanzado tu fe para ser sanado, para resolver tu situación? ¿Te ha alcanzado tu fe para ser salvado? Eso es lo más importante que necesitas, ser salvado. Si no te ha alcanzado tu fe para salvarte, entonces clama a Dios como lo hicieron sus discípulos en Lucas 17:5. Le decían, aumentanos la fe. Y quiera Dios que su Espíritu te convenza para que alcances la gracia de ser salvado de su ira. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que produce en nosotros la fe. Tú, Señor, eres quien nos mueve a creer en ti, Señor. Pero ciertamente sabemos que hay personas, Padre, que aún con eso, Señor, desisten de entregarte su vida y solamente buscan que les resuelva sus problemas y no buscan tenerte como Señor. Oh bendito Dios, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento a todo aquel que no te conoce,
que no se ha entregado a ti, Señor, y que solo desea resolver su problema. Que entiendan, Señor, que el mayor problema del hombre es la salvación de su alma. Ayúdanos a nosotros, Padre, los que te conocemos y te hemos recibido, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, a darles palabra, Padre. Te pedimos esto, amado Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.